El Caballero Errante, el primer relato corto de Canción de Hielo y Fuego, la primera aventura de Dunk y Egg, esa historia de la que muy pronto, el 18 de enero, nos llega una adaptación por parte de HBO. En Sueño por una Crónica, hoy traemos una reseña y análisis literario de este pequeño cuento que esconde más de una joyita y por supuesto te va a servir para también saber de qué trata la serie del Caballero de los 7 Reinos, pero sobre todo, fiel al propósito de este canal, te va a ayudar a que aprendas a escribir, herramientas de escritura, técnicas, cómo usar personajes y mogollón de trucos que te van a ayudar muchísimo a mejorar como escritor. Si todo eso te interesa, este vídeo es para ti. Lo único que tendrás que concederme, mi querido amigo, es que mientras te explico los secretos detrás de este cuentecillo de Canción de Hielo y Fuego, voy a estar trabajando en una de mis ilustraciones. Aparte de creador de contenido, también soy dibujante y estaré trabajando en esto mientras te cuento pues lo más interesante que encierra el cuento. Y con la apropiada presentación comenzamos. El Caballero Errante, que es el título del primer relato, una serie de relatos que se llaman El Caballero de los 7 Reinos, nos cuenta básicamente el origen de Ser Duncan el Alto, uno de los caballeros más legendarios de la historia de Poniente. Y claro, la premisa de este relato es que de las gentes más sencillas surgen las más grandes historias. Dunk realmente es un tipo que viene del lecho de pulgas. Es un tipo muy alto, se supone que mide como unos 2 metros y pico, y que ha estado vagabundeando toda su juventud, porque tiene poco menos de 20 años, con un caballero errante llamado Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Dunk es descrito como un tipo, pues sí, enorme, pero un tipo que sueña con ser caballero, un tipo que sueña con cumplir con los ideales de la caballería, es decir, tiene ese propósito de héroe, pero es un tipo, ¿cómo decirlo? No es un premio Nobel, vamos a decirlo así, no es Tyrion Lannister, no es el maestre Aemon, no es Samwell Tarly. Es valiente, es honorable, sí, pero es un poco lo que se dice en España cabestro. Más quizás por la sugestión y la influencia de su mentor, Ser Arlan, quien fallece al principio del relato, que porque él sea, pues eso, cabestro tal cual. Pero digamos que la inteligencia no es el punto fuerte de Dunk. Y además, hay que pensar que este personaje poco o nada tiene que ver con esos aguerridos, estoicos, sobrios Stark que hemos conocido en Canción de Hielo y Fuego. No tiene nada que ver con esos los orgullosos, prepotentes y ladinos Lannister. No es alguien de la nobleza, es un pueblerino, es un plebeyo de Poniente, de los 7 Reinos. Es un tipo de la calle. Por supuesto voy a soltar relatos tanto del relato como de la serie, o sea que si no quieres saber nada de la serie en cuanto a narrativa, el vídeo pues a lo mejor no es para ti, pero también si quieres priorizar el aprendizaje encima de esto, bueno, pues el vídeo sigue siendo valioso. La cosa está en que Dunk es un tipo de la calle y eso ya le hace como protagonista muy empático, porque desde el minuto 1 Dunk tiene dudas. Sí, tiene un sueño muy claro, tiene un propósito muy claro, lo cual le da coherencia como personaje, lo hace comprensible. Tú sabes lo que quiere y comprendes lo que quiere, porque de hecho ser un gran caballero sería una forma para él de salir de ese estatus tan bajo social que tiene el personaje. Lo que pasa es que Dunk es consciente de sus incompetencias, sabe que no es muy listo, sabe de dónde viene, y hay hasta una teoría que, bueno, realmente no es teoría porque el propio George Martin llegó a confirmar que esto es así. El tipo no llega a ser nombrado caballero, solo un caballero puede armar a otro caballero, tanto en la historia como en los 7 Reinos de Poniente, y Ser Arlan, lo que pasa al principio de la historia es que ha muerto de anciano, y no le ha dado tiempo a nombrarle caballero, es decir, que Dunk ni siquiera es un caballero de verdad desde el punto de vista legal. ¿Qué pasa con Dunk? Que a nivel moral, a nivel simbólico, a nivel de valores, sí que es un verdadero caballero. Y gran parte de la moraleja de este relato, aparte de lo que he dicho al principio, es que a veces quien cumple mejor con los ideales no es ese príncipe de alta cuna que lo ha tenido todo, que le han puesto una cuchara de plata en los labios, que lo ha tenido todo hecho. No es tampoco necesariamente el tipo que tiene la sangre del dragón, porque sí, en el relato conoceremos a personajes tan carismáticos, nobles y ejemplares como el príncipe Baelor Rompeanzas, pero también vamos a conocer a tipos tan idos de la pinza, van a ser los villanos de hecho del relato, como Aerion Targaryen. Aerion, llama brillante, un tipo despótico, cruel, lunático, torturador, vamos, tiene todos los calificativos negativos que le puedas aplicar. ¿Qué pasa? El relato va a ir jugando todo el rato con esta idea. De hecho, el final, yéndonos a lo que es la conclusión del relato, cuando
tras ese juicio 7 en el que Dunk tiene que demostrar que es inocente, tras haber dado una paliza a Aerion por haber abusado a su vez de una titiritera que hay en el torneo de Vado Ceniza, Baelor, príncipe de Roca Dragón, heredero al trono de hierro, fallece luchando por Duncan, porque es uno de los que cree en el caballero errante, es uno de los que defiende su inocencia. Aerion le acusa, es algo injusto porque Duncan lo que ha hecho es defender a un inocente de Aerion y Baelor lucha por él y Baelor muere a raíz de ello. Y de hecho una reflexión final del relato es, caray, ¿por qué demonios han dejado a un caballero? El hijo de Baelor, el príncipe Valar, el joven, le dice, ¿por qué los dioses han dejado que un caballero como tú viva, mientras que mi padre, que era el perfecto heredero al trono de hierro, ha tenido que morir? Pero al final también acaba con un tinte existencialista, tipo, a veces pasan cosas absurdas, cosas que no querríamos que pasasen, a veces el menos pensado puede ser un héroe, y dime tú en cuántas historias esto no ha sido así, y lo que tenemos que hacer es no preguntarnos tanto por qué, sino para qué. Hay un personaje fundamental en este relato que también ejemplifica mucho la moraleja, el joven Egg, que no es otro que Aegon Targaryen, quien cuando estaba evitando ir al torneo junto con su hermano Daeron Targaryen, Daeron en un momento de ebriedad dejó que Egg se separase, él se rapó el pelo para pasar inadvertido, Egg se encontró con Duncan lo tomó por un mozo de cuadras y le tomó por su escudero. Bueno, realmente fue Egg el que insistió, pero el punto es que acaba siendo su escudero. Eso sí, Dunk en ningún momento, hasta bien avanzada la historia, descubre que Egg es un príncipe. Y claro, tienes un chaval pillo, espabilado, que está todo el rato vacilando a Duncan. Dunk se piensa que es un plebeyo más. Luego, cuando ha impedido que Aerion abuse de la Dorniense, pues Aerion lo quiere ejecutar ahí mismo y lo impide el pequeño Egg, revelándose como príncipe. Y claro, ¿qué le pide Duncan después de que termina el torneo al padre de Egg, Maekar, el padre también de Aerion? Mira, yo habré seguido vivo, tu hermano habrá muerto, no tiene mucho sentido que un caballero errante como yo esté con vida y que un príncipe tan ejemplar como Baelor haya muerto, pero ya que yo estoy vivo, voy a tomar a Egg, este joven príncipe que de momento no se ha corrompido como Aerion, y le voy a llevar por mi camino. Vamos a ser, pues, caballero y escudero y le voy a enseñar humildad. Y al final, todos esos valores de sencillez, todos esos valores de simpleza, de humildad que tiene Dunk, van a servir, de momento, en este punto de la historia. Luego tiene incluso más valor, por lo que se sabe en la mitología de Canción de Hielo y Fuego, pero toda esta historia va a servir para que alguien como Egg, un príncipe Targaryen, alguien que perfectamente, pues como le pasa a muchos Targaryen, podría corromperse, acabe siendo instruido en los valores de la caballería auténtica. Y eso hace que tanto Dunk como Egg sean personajes encantadores. Egg es descarado, es atrevido, tiene traumas con su hermano que ha abusado de él, que lo ha maltratado. En ese también comprendes por qué se aleja de palacio, por qué tiene esa desvinculación con lo que es la corte más cercana al trono de hierro, y entiendes muy bien y se justifica muy bien por qué al final acaban juntos los dos. Dunk, como ya he dicho, tendrá 1000 defectos, pero tiene un compromiso con sus valores al más puro estilo de, ¿qué te diría yo? Superman, es un tío súper honrado. Y es lo que necesitan el uno el otro. Egg espabila a Dunk, le saca de muchos apuros, y Dunk es quien va a hacer que Egg madure como persona y que se haga un buen hombre, que algún día sea un buen príncipe para el trono de hierro, o incluso, si tú ya conoces el legendario, el lore de Canción de Hielo y Fuego, un gran rey. Otras virtudes del relato es que sabe cómo concatenar los hechos muy bien. Es decir, realmente al principio de la historia Dunk todo lo que quiere es participar en un torneo que se celebra en el castillo de Vado Ceniza, ganar renombre y poquito más, pero es su propia forma de ser lo que le va metiendo en mogollón de problemas. Se encuentra con Aerion al principio de la historia, de casualidad, y Aerion a su vez le toma por un mozo de cuadras, igual que Dunk toma por un mozo de cuadras a Egg. Luego conoce, como quien no quiere la cosa, a Tansel, que es esta tirititera de la que tanto he hablado, de quien abusa a Aerion, a quien tiene que defender Dunk. Hay una historia de amor por ahí, pero luego esa conexión entre los personajes hace que cuando Aerion empieza a atacar a Tansel, Egg advierta a Dunk y Dunk es que no se lo piensa. Hay una indefensa en apuros, vale, sí, será un interés romántico, pero es una indefensa. Acudo y golpeo al príncipe Aerion si hace falta. Y todo eso desencadena lo del juicio 7. Previamente ya Dunk ha conocido a Baelor. Es decir, va sembrando un mogollón de pinceladas, Martín, desde el principio, que hacen el avance de la historia muy orgánico. No sientes nada fuera de contexto. De hecho, es que al principio, cuando Dunk va a la posada por primera vez, después de haber enterrado a Ser Arlan, su antiguo mentor, se encuentra con un tipo
que le dice, buah, he soñado contigo, no te acerques a mí. Y el tipo desaparece. Bueno, eso si no estás muy atento son como 2 líneas en todo el relato y dices, pues nada, era un borracho. Pero luego ese borracho termina siendo Daeron, el hermano de Egg, el hermano de Aerion, un personaje que por su poco deseo de ser un guerrero va luego a dejarse vencer en el juicio 7. Es un tipo que ha provocado que Egg esté de incógnito, que provoca el encuentro entre ambos. Es otro de estos Targaryen soñadores que tiene así como sueños proféticos y le da esa aura mística. Pero fíjate qué pedazo de trasfondo para lo que en un principio, cuando lo lees por primera vez, es un tipo con el que Dunk se encuentra de refilón y que, repito, si no estás muy atento a la lectura, se te pasa por alto siquiera que se ha cruzado con él. O sea que fíjate qué arte tiene Martin de cogerte un personaje terciario, aparentemente, y convertirlo en uno de los protagonistas. Y luego esa manía que tiene Martin de hacer que te enamores de un personaje que te caiga genial como es Baelor, que es un pedazo de crack, para luego matarlo de esa forma tan injusta, cruel y gore en el relato, que por cierto el relato, aunque tenga ya al niño, a Dunk, a Egg, cuidado que tiene el tono Canción de Hielo y Fuego, hay meretrices, hay asesinatos, hay cosas muy turbias, o sea que tiene el tono Canción de Hielo y Fuego más puro. Es un relato muy disfrutable, se lee en una tarde, son como 100 y pico páginas, poco más. Y la verdad es que, bueno, si tuviera que dar una nota, una valoración como estas que les pongo a las reseñas de mi canal de cine, le pondría un ya lo habrás leído, si eres sobre todo fan de Canción de Hielo y Fuego. Si estás fuera de esta valoración y nunca lo has leído, te lo recomiendo muchísimo si eres fan de esta franquicia y además no va a requerir mucho de tu tiempo. Espero que la serie, la cual comentaremos también en mi canal de cine, le haga justicia. Es bastante probable. Lo que se ha visto en trailers y carteles da a entender que es el rollito del relato. Y nada, tú piensa que aquí has aprendido cómo hacer empático un personaje, cómo hacer que los hechos se sucedan uno tras otro. Ya has visto lo importante que es hacer empático un personaje si lo vas a matar para que la muerte duela. Repásate el vídeo varias veces para tener claro en qué acierta este relato. Y nada, si tú has podido leer El Caballero Errante, déjame en comentarios qué te pareció, qué expectativas tienes para la serie y déjame en comentarios qué otro libro o qué otra saga querrías que analizase. Y ya para despedirme, mi querido viajero, te voy a decir que si el vídeo te ha gustado, puedes suscribirte, compartirlo, darle me gusta, comentar, mandándome un saludo. Puedes suscribirte también a mis otros canales, Pelis con Amigos, el canal de cine, y Dibuja como nadie, un canal que tengo de dibujo. Y si cualquiera de mis proyectos te mola mucho y quieres apoyarme, puedes convertirte en mecenas de Patreon. Ya por último, desearte que tengas un buen día, que leas mucho, que escribas todavía más y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus, o mejor dicho, Valar Morghulis.